Los años 60 en México fueron una década extraordinaria, una etapa donde la vida parecía moverse en equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Eran tiempos en los que se podía sentir, casi físicamente, que el país avanzaba, que las ciudades crecían, que las oportunidades se multiplicaban. Y aún así, la vida cotidiana conservaba una calidez simple, doméstica, llena de rituales pequeños y significativos. Cada espacio, cada objeto, cada sonido tenía un encanto particular. Nada era automático. Nada era digital. Todo se hacía con las manos, con tiempo, con paciencia, con presencia. Y por eso, quizá, los recuerdos de esa época tienen un brillo especial. En las calles, el ambiente tenía una energía distinta. Podías ver a la gente caminar con seguridad, con prisa moderada, pero sin la ansiedad de los tiempos modernos. Los niños corrían en las banquetas sin miedo, los adultos platicaban en las puertas de las casas y los vendedores ambulantes llenaban el aire con pregones que hoy suenan casi poéticos. Era un México donde lo cotidiano era cercano, humano, cálido. Y aunque el país enfrentaba cambios importantes, la vida doméstica mantenía una sencillez que ahora parece lejana. Uno de los elementos más representativos de la década fue la moda. La manera de vestir era un símbolo de respeto, de identidad y de aspiración. La ropa no se compraba impulsivamente. Se elegía, se cuidaba, se mandaba planchar, arreglar, remendar si hacía falta. En los hombres, los trajes eran casi uniformes. Usabilidad resistance, cortes definidos, colores sobrios. Las marcas de camisas como Aero o Manchester no eran solo prendas, eran un estándar de elegancia. Muchas de ellas se hicieron famosas por aparecer en campañas publicitarias protagonizadas por Mauricio Garcés, el ícono absoluto del estilo masculino. Si un hombre vestía como él, se sentía parte de una élite imaginaria donde el buen gusto era la regla. Para las ocasiones menos formales, los pantalones topeka y los Edwardos eran la opción favorita. Y aunque el denim ya existía, no tenía la omnipresencia que tiene hoy. Los Levi's y los Ray Tommy empezaban a aparecer como símbolo de juventud, rebeldía y modernidad. Los jóvenes que los usaban parecían pertenecer a una nueva generación que quería explorar el mundo con menos reglas y más libertad. En el calzado, la historia era similar. Nada de compras impulsivas ni de modas desechables. Los hombres confiaban en marcas como Domit y Florim, que ofrecían zapatos de piel con una durabilidad impresionante. Para los jóvenes, Flexi y Arc era la opción segura. Cómodos, resistentes y accesibles. Era común ver a los niños ir a la escuela con zapatos bien boleados, con ese brillo que solo se conseguía con tinte, cepillo y atención. La imagen importaba, incluso desde pequeños. Y si hablamos de estilo, las mujeres vivían su propio universo. La década estuvo marcada por una elegancia impecable. Vestidos entallados, colores pasteles o vibrantes dependiendo de la ocasión, faldas que iban desde lo clásico hasta lo atrevido, peinados altos con spray que parecían desafiar la gravedad. El glamour de estrellas como María Félix, Silvia Pinal o Elizabeth Taylor marcaba tendencia en revistas y programas de televisión. Las mujeres no solo querían verse bien, querían sentirse modernas. Por eso el maquillaje era ritual. Labios rojos, delineado fino, pestañas marcadas. Todo hecho con dedicación. Todo hecho frente a un espejo iluminado que muchas veces era heredado de madres o abuelas. Los niños, en contraste, vivían la década de la forma más pura, jugando. Las calles funcionaban como enormes patios llenos de aventuras. El tiempo parecía correr distinto. Las tardes eran largas, las risas más fuertes. No había pantallas que compitieran con la imaginación. Jugar canicas era un arte. Hacer bailar el trompo era una hazaña. Las escondidas, el bote pateado, la roña, las atrapadas. Cada tarde tenía un nuevo reto. Y quien tenía una bicicleta Windsor o unos patines Gala se transformaba automáticamente en la figura más admirada del vecindario. Las caídas dolían, pero también se presumían. La infancia tenía raspones, tierra en las manos y libertad.
Pero si algo definió una parte fundamental de los años 60 fue el automóvil. Los coches no eran solo vehículos. Eran orgullo, estatus, diseño. Eran parte de la identidad familiar. En esa época, los autos tenían personalidad. Los Ford Mustang se convirtieron en objeto de deseo inmediato. Deportivos, poderosos, llamativos. Quien tenía uno se sabía observado. Por otro lado, el Ford Galaxy era símbolo de poder económico y elegancia. Amplio, cómodo, silencioso. Su presencia imponía respeto en las avenidas. La clase media encontró en modelos como el Ford Falcon y el Rambler American el balance perfecto entre funcionalidad y estilo. Eran coches familiares, resistentes, pensados para durar años. Con ellos se hacían viajes largos, mudanzas, paseos domingueros, visitas a parientes. Los interiores tenían olor a plástico nuevo, a gasolina, a sol entrando por las ventanas sin aire acondicionado. El sonido del radio era parte de la experiencia. No había conectividad, pero sí había música. Y esa música llenaba el coche de recuerdos que durarían toda la vida. Mientras los autos representaban movilidad, los electrodomésticos simbolizaban modernidad dentro del hogar. Era la década donde las marcas Mave y EM ganaron terreno con refrigeradores que conservaban la comida por más tiempo, estufas más eficientes y lavadoras que liberaban a las amas de casa de horas interminables frente a tinas de agua. Tener un electrodoméstico nuevo era motivo de celebración. No solo porque facilitaba la vida, sino porque demostraba progreso. Era un paso hacia adelante, una forma de decir vamos bien. Pero el aparato que transformó por completo la vida familiar fue la televisión. Las marcas Philco y Philips se convirtieron en íconos de los hogares mexicanos. Los televisores de bulbos, con perillas metálicas y pantallas en blanco y negro, eran centros de reunión. No importaba si la imagen se movía, si a veces fallaba el audio o si había que golpear suavemente la caja para estabilizarla. Era parte del encanto. Cambiar de canal era una acción física. Levantarse, acercarse, girar la perilla. Y hacerlo con precisión, porque no había números digitales, solo un clic cercano al siguiente canal. Los canales 2, 4 y 5 eran los reyes de la programación. Más tarde, el canal 13 llegó a competir por audiencia. Cada familia tenía su rutina, novelas para las madres, comedias para los niños, películas clásicas para los padres. No existían plataformas ni catálogos infinitos. Lo que pasaban en televisión era lo que se veía. Y eso hacía que cada programa fuera especial. La comida también tenía su propia historia. En los años 60, el sabor era prioridad absoluta. No existía el concepto de cero azúcar o light. Las bebidas tenían carácter. Jarritos, Lulú y Pascual llenaban las tiendas de barrio con colores y sabores intensos. La Coca-Cola, en su botella de vidrio retornable, tenía un sabor inconfundible gracias al azúcar auténtica y la mezcla perfecta. El sonido de la tapa al abrirse era símbolo de convivencia, de descanso, de momentos simples. En las mañanas, el café Oro o Nescafé aromatizaba la casa entera. Las galletas Marías eran el complemento perfecto. Y en la despensa no podían faltar productos como el atún Calmex, la mayonesa McCormick o el pan de caja Bimbo, que ya era un clásico. En la calle, la comida mexicana vivía su propio esplendor. Tacos al pastor en el Tizoncito, flautas crujientes en los cocoteros, mariscos frescos en Boca del Río. Cada lugar tenía magia. Cada platillo sabía a historia. Y cuando la familia quería salir de vacaciones, el sueño compartido tenía un nombre: Acapulco. El puerto era sinónimo de glamour, de noches vibrantes, de celebridades internacionales. Los hoteles como el Mirador, Flamingos, Hilton, Pierre Marqués y Ries ofrecían vistas que parecían sacadas de una película. Las playas brillaban, las albercas rebosaban de turistas, las noches se llenaban de música. Los clavadistas de la quebrada se convertían en héroes cada vez que se lanzaban al vacío, calculando el momento exacto para entrar al agua. Era un espectáculo que quedaba grabado en la memoria. Acapulco era el paraíso mexicano. Un lugar que combinaba lujo, aventura y encanto.
Las familias regresaban a casa con fotografías, recuerdos, quemaduras de sol y la sensación de haber vivido algo que no podía describirse con palabras. Los años 60 fueron así. Una combinación perfecta entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre lo simple y lo sofisticado, entre la modernidad que avanzaba y las tradiciones que permanecían. Fue una década que dejó huella, y cada recuerdo de ella, cada objeto, cada canción, cada aroma, sigue vivo en quienes la vivieron. Los años 60 en México no solo fueron una década de cambios visibles, sino también una época donde surgió una nueva conciencia social y cultural. La juventud comenzaba a sentirse distinta a la generación anterior. No era solo una cuestión de moda o música, era una forma nueva de ver el mundo. Los jóvenes querían opinar, expresarse, participar. Y aunque todavía quedaba lejos la efervescencia que marcaría finales de la década, ya se respiraba un ambiente fresco, inquieto, curioso. Las escuelas públicas y privadas eran centros llenos de energía. Los salones tenían pupitres de madera, pizarrones verdes y tizas que dejaban un polvo que impregnaba todo. Los maestros eran respetados casi como figuras de autoridad absoluta. Las reglas eran estrictas, uniforme impecable, buenos modales, disciplina. Pero más allá de la seriedad escolar, los recreos eran el corazón de la infancia. Las cooperativas vendían refrescos en botella, papas, paletas de caramelo, tortas y pan dulce. Los niños formaban filas con monedas en mano, eligiendo cuidadosamente entre los antojos del día. El sonido del timbre escolar marcaba el inicio y el fin de un mundo completo. En las universidades, comenzaban a verse cambios más profundos. La UNAM, el IPN y otras instituciones crecían, recibían más estudiantes, organizaban actividades culturales, grupos de estudio, obras de teatro, debates, cineclubes. La juventud mexicana empezaba a conectarse con ideas de otras partes del mundo. Música inglesa, filosofía francesa, cine italiano, movimientos sociales que buscaban transformar la realidad. Y aunque la mayoría vivía sus días entre tareas, clases y amistades, esa semilla de curiosidad cultural comenzó a distinguir a la generación joven de los 60. La música marcó una transformación evidente. La radio era la reina del entretenimiento. Cada hogar tenía su aparato, ya fuera un enorme mueble de madera con bocinas integradas o un transistor portátil que los jóvenes llevaban a todas partes. Las estaciones de radio competían con programas musicales que presentaban desde boleros hasta rock and roll. Los tríos románticos seguían dominando los corazones, los Panchos, los Tres Caballeros, los Tecolines. Sin embargo, algo nuevo empezaba a sonar. Elvis Presley invadía las ondas con su ritmo contagioso. The Beatles comenzaban a aparecer tímidamente en algunas estaciones, mientras que en México surgían grupos nacionales que imitaban o adaptaban esos nuevos sonidos. La música tropical también vivía un gran momento. Perez Prado, Celia Cruz, Sonora Santanera, Sonora Matancera. Los salones de baile en la Ciudad de México se llenaban de parejas que movían los pies con precisión y elegancia. Las fiestas familiares eran otro universo musical. Los tíos ponían discos en tocadiscos de madera que tenían tapa de vidrio y agujas delicadas. Los discos de vinilo se cuidaban como tesoros. No había playlist, había selección personal y cariño por cada álbum. El cine era otro reflejo del espíritu de la época. Aunque la época de oro ya había vivido su máximo esplendor, muchos de sus grandes actores seguían activos y vigentes. En los cines independientes y en las salas de barrio se proyectaban películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, Mario Moreno Cantinflas. Los cines más grandes, como el Cine Roble, el Cine Chapultepec, el Cine Diana, ofrecían estrenos nacionales e internacionales. La experiencia de ir al cine era un evento: comprar boletos en taquilla, elegir entre palomitas o dulces, caminar por el lobby con alfombras rojas y luces tenues. Para muchos niños, el primer encuentro con la pantalla grande era un recuerdo imborrable. La arquitectura también dejó huella en esta década. Muchas de las colonias clásicas de la Ciudad de México crecieron durante estos años. Edificios de líneas rectas, techos planos,
ventanales amplios. Las casas tenían jardines al frente, fachadas claras, detalles de mosaico o piedra volcánica. La modernidad se mezclaba con lo tradicional. Los muebles de las casas seguían una estética muy particular. Maderas oscuras, sillones en colores vivos, lámparas altas, televisores integrados en muebles completos. La decoración tenía un aire elegante, ordenado, casi ceremonial. Pero la vida social era quizá el corazón de la experiencia de los años 60. Las familias se visitaban sin necesidad de avisar con anticipación. Los domingos eran días sagrados, misa por la mañana, comida familiar por la tarde. Las mesas se llenaban de platillos hechos en casa. Sopa de fideo, arroz rojo, pollo en salsa, frijoles de olla. El olor a tortillas calientes era parte de la esencia de cada hogar. Después de comer, los adultos platicaban durante horas mientras los niños jugaban en el patio o veían televisión. Las fiestas eran otro universo aparte. Las quinceañeras, los bautizos, las bodas. Todo tenía un toque especial. Las fotos eran cuidadosamente posadas. Los arreglos florales eran trabajo de floristas de barrio que conocían a medio mundo. Las orquestas tocaban en vivo. Las familias bailaban hasta la madrugada. No existían las prisas ni los teléfonos que interrumpieran el momento. La gente vivía el presente con intensidad. El trabajo también estaba experimentando cambios. Muchas personas seguían ejerciendo oficios tradicionales: carpinteros, zapateros, costureras, herreros, mecánicos. Eran profesiones respetadas, fundamentales. Las fábricas empezaban a crecer, especialmente en textiles, metalurgia y productos de consumo. Los empleados vestían formal, llegaban temprano, tomaban café de olla en los descansos. La relación entre patrones y trabajadores era más cercana que hoy. Se conocían los nombres, las familias, las historias. Había estabilidad laboral, algo que hoy parece lejano. El transporte público era sencillo, pero funcional. Los tranvías y camiones recorrían la ciudad con rutas claras y horarios aproximados. Los conductores saludaban a los pasajeros, los boletos costaban centavos y las pláticas espontáneas eran parte del trayecto. Las ciudades eran menos ruidosas, menos caóticas, menos aceleradas. El smog apenas comenzaba a aparecer en algunas zonas, pero el cielo seguía siendo mucho más limpio que el actual. Las estrellas se veían por las noches. El viento olía diferente. La vida de barrio tenía una magia difícil de describir. Las tienditas eran el centro de todo. Ahí se compraba pan, leche, cigarros, refrescos, dulces. El tendero conocía a todos, fiaba sin problema y llevaba cuentas en una libreta vieja pero precisa. Había confianza, había comunidad. El lechero dejaba las botellas de vidrio en la puerta. El panadero tocaba la campana. El afilador anunciaba su llegada con un sonido agudo y reconocible. Los oficios iban por la calle como parte del paisaje sonoro de la ciudad. La salud y el bienestar se trataban de manera distinta. Los doctores hacían visitas a domicilio. Las boticas preparaban remedios personalizados. Las abuelas usaban recetas tradicionales para curar dolores, resfriados o sustos. Los niños crecían fuertes, a veces entre caídas y travesuras, pero también con una fortaleza natural que venía de jugar al aire libre, comer en casa y pasar horas en movimiento. En el ámbito rural, la vida tenía otro ritmo. Muchos pueblos mantenían costumbres profundamente arraigadas. Las fiestas patronales reunían a familias enteras. Las ferias ofrecían música, comida, juegos mecánicos y danzas tradicionales. La agricultura seguía siendo el motor económico de gran parte del país. Los campesinos trabajaban la tierra con esfuerzo y dignidad. Los mercados locales eran coloridos, intensos y llenos de aromas. Las frutas y verduras sabían distinto, frescas, naturales, sin conservadores. Pero quizá uno de los elementos más simbólicos de la década fue la forma en que la gente convivía. No había celulares, no había pantallas, no había interrupciones. Las conversaciones eran largas. La gente se miraba a los ojos. Las cartas eran comunes.
Enviarlas era un acto cargado de emoción. Los buzones rojos se llenaban de mensajes dirigidos a familiares, amigos, enamorados. Las palabras tenían peso. La espera tenía significado. La noche también tenía su encanto particular. Las ciudades se iluminaban con focos amarillos que daban una sensación cálida. Los jóvenes salían a caminar, las parejas paseaban tomadas de la mano, los niños jugaban hasta que las madres los llamaban desde las puertas. La tranquilidad era parte del ambiente. El silencio nocturno estaba presente, interrumpido solo por el paso ocasional de un coche, el ladrido de un perro o el eco lejano de una canción. Los años 60 fueron una década que dejó huellas profundas. En la forma de vestir, en la manera de convivir, en los objetos del hogar, en la música, en la televisión, en los sabores. Pero, sobre todo, dejó huellas en la memoria colectiva. Esa sensación de que la vida era más pausada, más clara, más sólida. De que el tiempo alcanzaba para todo. De que la familia, los amigos y los momentos simples tenían un valor enorme. Hoy, al recordar esa década, entendemos por qué tantas personas la describen con cariño. Fue un tiempo en el que México encontró identidad, modernidad y esperanza. Un tiempo donde el futuro parecía prometedor y el presente se disfrutaba con intensidad. Cada detalle, desde un refresco frío en botella de vidrio hasta una tarde en la calle jugando con los vecinos, era parte de una vida que ahora parece más humana, más cercana, más auténtica. Y aunque el mundo ha cambiado, los recuerdos permanecen. Siguen ahí, listos para ser contados, compartidos, revividos. Porque cada persona que vivió los años 60 guarda dentro de sí un pedacito de esa época. Un olor, un sonido, un objeto, una canción, una imagen, algo que le recuerda que esos años fueron, verdaderamente, mágicos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y si tú viviste esa época, o alguien cercano te la contó, cuéntanos, ¿qué es lo que más recuerdas de los años 60 en México?